Gloria, iglesia. Te adoramos, Jesús. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar la Biblia en el Salmo 23. Cuando lo tengan, digan amén. Te adoramos, Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Amén. Señor, traiga bendición a tu palabra, Señor. Añada bendición a tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú seas el que sea exaltado. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor amado, que tú tomes el control de la noche, Señor amado. Que no permitas que salga de mi boca una palabra que no sea tuya, Señor amado. Te pido, Señor amado, que tú seas tocando vidas y corazones y que pongas corazones dispuestos a recibir tu palabra, Señor amado. Que sea de enseñanza para nuestras vidas, Señor Jesús. Y que podamos, Señor amado, seguir tu camino, Señor amado. Gracias, Jesús, porque tú estás en control, Jehová. Porque si tú estás en nosotros, nada nos va a faltar, Jehová. Te adoramos y te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. David decía ahí en el Salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová, David reconocía que si Jehová era su pastor, nada le iba a faltar. Que mientras él camine en el rebaño de Dios, nada le iba a faltar. Mientras nosotros caminemos en el rebaño de Jehová, nada nos va a faltar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Yo quiero que repitan conmigo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Lo tenemos que decir con convicción, creyendo lo que estamos diciendo. Amén. Que nada en nuestras vidas nos va a faltar. Amén. Que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Amén. Mientras nosotros le permitamos a Él el que está en nuestras vidas, Dios tiene el control. Amén. Y si Dios tiene el control de nuestras vidas, nada nos va a faltar. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice la palabra en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor dio su vida por nosotros. Y al dar su vida por nosotros en el sacrificio de la cruz del Calvario, se llevó nuestros pecados. Nos dio salvación y vida eterna. Y gracias a ese sacrificio, nada nos va a faltar. Pero nosotros le tenemos que permitir al pastor que nos lleve. Nosotros le tenemos que permitir a Jehová que guíe nuestras vidas como ovejas, porque nosotros somos la oveja. Pero nosotros tenemos una asignación en nuestras vidas como cristianos. Y es que tenemos que saber reconocer la voz de Jehová cuando nos habla. Tenemos que saber reconocer la voz de nuestro pastor. Porque el pastor quiere lo mejor para el rebaño, lo mejor para sus ovejas. Si nosotros escuchamos la voz del pastor y reconocemos la voz de Jehová, nada nos va a faltar. Amén. 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 Dice en Hebreos: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Me llamaba la atención porque David decía: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y vamos a 1 Samuel 17, del 34 al 37. Te adoramos, Jesús. Gracias. Dios es fiel, iglesia. Amén. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia espiritual. Que nada nos falte, porque su provisión siempre está sobre nosotros y con nosotros.
Dice la palabra en Primera de Samuel 17, 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David sabía el trabajo de un pastor, pero David ahí en ese momento reconocía que él estaba bajo el pastor, el rey de reyes y señor de señores, y que él iba a ser una oveja guiada por su pastor, y que su pastor le iba a dar la victoria. Por eso David podía decir con certeza: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y nosotros tenemos que tener la misma certeza y la misma convicción que David tenía cuando escribió ese salmo. Si Jehová está con nosotros, nada nos va a faltar. Porque la pelea de nuestras vidas la pelea Cristo. Nosotros no tenemos que estar peleando lo que a Dios le compete. Y Dios nos está diciendo en esta noche, iglesia, que nada en nuestras vidas nos va a faltar. Gracias, Dios. Porque no nos falta nada. Porque tenemos salud, tenemos provisión. Yo comentaba los otros días en la iglesia, se lo comentaba a Lulú, y hablábamos de las estadísticas de las personas que mueren diariamente porque no tienen comida. Y dice la estadística que 24,000 personas diariamente mueren de hambre, y que 34 millones de personas mueren de hambre cada año. Y nosotros, con esas estadísticas que ya están comprobadas, pensamos y nos quejamos de que no tenemos provisión y que las cosas nos están faltando en nuestra vida, cuando nos acostamos con la barriga llena, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos trabajo, tenemos techo, y estamos pensando, porque el enemigo nos pone en nuestra mente que hay cosas que nos están faltando. Y eso es lo que nuestros ojos están viendo, porque es lo que nos están vendiendo a través de la televisión y en la vida cotidiana, que nos faltan las cosas, para crear en nosotros un hábito de compra, un hábito de pensar que no tenemos la provisión, pero la provisión está. Por eso es que vemos todas las ventas de los madrugadores a cristianos y no cristianos comprando todos los años televisores, como si no tuvieran. Pero es que le meten eso en la cabeza y ven un carrito con una compra y un televisor, y aunque no me haga falta, yo pienso que me falta y yo lo voy a comprar. Y así nos pasan muchas cosas en nuestras vidas. El enemigo te hace entender y te hace creer que hay cosas que te faltan, pero el Señor tiene el control de todas. Amén. Y nada nos está faltando. Eso lo voy a decir. El enemigo es el que viene a robarnos. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:8: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león viene a devorar las ovejas, pero si nosotros estamos en la cobertura del pastor, si nosotros estamos dentro del rebaño haciendo lo que el pastor quiere que nosotros hagamos, nada nos va a pasar. Amén. Pero si estamos mirando por afuera y estamos fuera del círculo o del rebaño, el león rugiente va a venir a devorarnos. Amén.
Porque no estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Porque nuestro pastor nos va a gritar cuando el león esté cerca. Amén. Dios, aleluya. Tenemos que aprender a escuchar y a reconocer la voz de Jehová y la voz de nuestro pastor. Porque el Señor nos va alentando, pero nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo es Dios el que está hablando. Amén. Amén. Dice el Salmo 34:9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos. Nosotros somos sus santos. Amén. Porque tenemos que vivir una vida en santidad y en compromiso y en obediencia hacia el Padre. Amén. Y la palabra dice que si nosotros vivimos en obediencia, los santos tememos a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Poderoso Dios. Nada falta. Y la palabra dice en el 23: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. Y David reconocía, sabía y entendía que si Jehová caminaba con él, nada le iba a faltar. Y nosotros tenemos que reconocer lo mismo y entender lo mismo. Si Cristo camina conmigo, nada en mi vida va a faltar. Pero lo tenemos que llevar por convicción. Tenemos que creer lo que estamos hablando y lo que estamos pidiendo. Porque esto se trata de vivir lo que está escrito. Amén. Hay que tener una gran convicción. Y nos da la certeza y la seguridad de que Dios está en control. Amén. 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 Dios es buena, iglesia. Amén. El nombre de Dios, Jehová. Decía David: si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Notemos que David se refería a Jehová como su Dios. Esto significa porque el nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo y es eterno. Aleluya. David le decía: mi pastor. Porque David se sentía parte del rebaño del Señor. Y yo les pregunto en esta noche: ¿nos estamos sintiendo parte del rebaño del Señor? Tenemos la convicción de que nuestro pastor camina con nosotros. Tenemos la certeza y la seguridad de que estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Porque si estamos escuchando la voz de nuestro pastor, nada nos faltará. Porque el pastor y Jehová quiere lo mejor para nosotros. Él nos va a cuidar del león que viene a devorar nuestra vida, nuestra casa. El león que viene a devorar nuestra familia. Pero cuando estamos en el manto y en la cobertura de Cristo, el enemigo no tiene parte ni suerte. Amén. Amén. Nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiadas y cuidadas. Tal vez sea por esto que nosotros los creyentes nos parecemos tanto a ellas. Porque necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos ser guiados por su palabra. Necesitamos aprender a conocer la voz de Jehová, la voz de Dios. La conocemos en la intimidad y en la oración. La conocemos a través de su palabra. La conocemos a través de su Espíritu Santo cuando nos habla y nos dirige y nos ministra. Aleluya, alabado Dios. Ese es el GPS de nuestras vidas. La voz del Señor, Él te va a dar el comando para qué tenemos
qué cosa tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Porque Él quiere que nada nos falte. Él quiere bendecirnos. Y el Señor ponía en mi mente, yo decía que iba a ser una corta reflexión. Y me sigue dando. Y me sentaba ahí y me llevaba a Deuteronomio 29. El versículo 5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. Y ahí vemos que había un pueblo de Israel que no le faltaba nada. Vemos un pueblo de Israel que dice que su calzado crecía con ellos, envejecía con ellos y no se desgastaba. Dice la estadística que durante 40 años un israelita tenía que haber caminado 15 millones de pasos y que su ropa debió haber sido lavada 2100 veces. Y dice la palabra ahí que su calzado no se envejecía. Que había la provisión necesaria y que el Señor hacía que el maná descendiera para darle el sustento. Que cuando necesitaban agua salía hasta de las rocas. Que cuando tenían fuego el Señor enviaba columna, cuando tenían frío el Señor enviaba columna de fuego. Pero cuando tenían calor enviaba columna de nubes. Amén. Podemos entender que era un pueblo que no le faltaba nada. Pero ellos pensaban bajo su ingratitud que les faltaban las cosas. Y cuando ellos se metieron en su mente que las cosas les faltaban, empezaron a extrañar lo que habían dejado en su pasado. Y el Señor me traía la similitud del pueblo de Israel en aquel tiempo al cristiano de hoy en día. Porque a nosotros no nos falta nada y son crisis creadas por nosotros que nos hacen tambalear y mirar y desear lo que teníamos en el mundo y en nuestro pasado. Y dejamos de desvalorizar la provisión del Señor y el sustento porque pensamos solamente que la provisión del Señor y el sustento del Señor es cuando tenemos una buena cuenta de banco. Poderoso Dios. Pero no valoramos que no nos enfermamos. No valoramos que nuestros seres queridos están protegidos bajo la cobertura del Señor. No valoramos que Él nos dio una oportunidad de vivir. Y a veces somos ingratos con el Señor. Somos malagradecidos con nuestros pensamientos. Porque dudamos de que nuestra provisión no está siendo cubierta. Pero tenemos que sentarnos a analizar y a pensar qué nos está faltando. Tenemos que pensar si en lo necesario, en lo que es correcto, nos falta algo. Porque a lo mejor pensamos que nos falta un buen carro, que tenga aire, pero tienes un carro. A lo mejor pensamos que nos faltan unas mejores tenis, pero no estamos descalzos. ¿Qué tú piensas que te está faltando? Analiza. ¿Qué tú piensas que te está faltando? Y si eso que te está faltando es necesario para tu vida, piensas que el Señor ya no te lo dio. Porque lo que nos falta en nuestras vidas son nuestros deseos. Son las cosas que nosotros queremos, el extra y demás. Porque la provisión del día el Señor siempre la ha hecho llegar. Amén. Pero tenemos que sentarnos a pensar y a evaluar qué nos está faltando. Y muchas veces tenemos que hacer el ejercicio, y se lo comento mucho al pastor, que el Señor me lo hace hacer mucho a mí.
y es mirar para el lado. Porque a veces yo me estoy quejando de lo que no tengo y tengo de más. Pero cuando miro al lado y veo la necesidad del hermano que tengo al lado, tengo que ser agradecido de lo que tengo. Porque ahí es que me doy cuenta que no me falta nada. Que la protección del Señor y la cobertura del Señor está sobre mi casa. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué nos puede faltar, iglesia? Si Jehová es nuestro pastor. Podemos decir que nos falta el aliento. Pero dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:48. Pensamos que tenemos sed, que no tenemos que beber, porque hay una sed que es espiritual, que solo la da, eso lo sacía Él cuando estamos en la fuente conectados. Dice la palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 1:37. A muchos nos falta descanso, sentimos que no estamos agotados físicamente, y cuando nos agotamos físicamente, nos agotamos espiritualmente, cuando se supone que no sea así. Pero es una estrategia que le resulta al enemigo, desgastarnos físicamente, y así nos comprometemos el tiempo del Señor y no intimamos con el Señor y sacrificamos el tiempo del Señor en nuestras vidas. Pero dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando sentimos que nos falta la dirección, dice la palabra del Señor en Juan 14:6: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando sentimos que nos falta la compañía porque sentimos que estamos solos, un dardo del enemigo que es una mentira. El Señor nos dice en su palabra en Juan 15:15: yo os he llamado amigos. Y si lo tenemos a Él como amigo, lo tenemos todo. No nos falta nada. Buscamos el honor, buscamos el reconocimiento, pero Dios nos dice: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Juan 15:11. Muchos de nosotros estamos desanimados, y nos desanimamos con nuestra vida y con el estilo de vida que llevamos. Nos cansamos y desvalorizamos lo que Dios nos ha dado. Pero dice la palabra: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Qué nos está faltando, iglesia? Gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo 91:7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo tenemos todo cuando tenemos a Cristo. El salmista decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Noten que no dice nada de lo que yo deseo me falta. Porque ese es el problema y es que estriba el problema de nosotros los creyentes. Nada de lo que yo deseo es lo que me falta. Porque pensamos que las cosas que yo deseo son las que me están faltando. Pensamos que mi deseo, cuando el Señor no contesta mi deseo y mi anhelo, eso está faltando a mi vida. Y para yo ver la protección y la grandeza del Señor y la palabra del Señor cumplida en mi vida, tiene que estar mi deseo cumplido. Pregunto yo. Porque el Señor no tiene que contestar mis deseos para yo entender y ver su grandeza. Porque si el Señor no me contesta mis antojos, es porque Él sabe que no me los tiene que contestar. Y si me los quiere contestar, amén. Pero si no me los contesta, yo no puedo medir su grandeza, porque el Señor no contesta mis deseos. Porque mis deseos salen de la concupiscencia de mi carne. Porque es mi anhelo y no es el anhelo de Cristo. Porque es mi voluntad y no es la voluntad de Él. Y porque Él no me contesta mi voluntad, pienso que Él no camina conmigo y que Él no se pasea conmigo. Y dejo de ver su grandeza, dejo de ver su poderío. Y empiezo a humanizar a Cristo cuando Él lo es todo. Porque no me contesta mis peticiones. Él sabe cuándo me tiene que contestar, si me quiere contestar, porque Él conoce los tiempos. Él conoce cuándo vamos a estar preparados, cuándo Él puede depositar sobre nosotros una bendición y nosotros la valoricemos y no nos perdamos, iglesia. Amén. Porque siempre queremos ver nuestras peticiones contestadas. Porque se nos olvida antes hacer su voluntad, entregarnos a Él y rendirnos a Él y decirle: tú eres mi pastor, y si tú me metes por este camino, yo voy a ir por ese camino. Pero empezamos a cuestionar a nuestro pastor por el camino que nos está metiendo porque no nos gusta. Y de momento de ovejas queremos ser pastores y queremos mandar al pastor de los pastores. Queremos brincar el orden bíblico y empezamos a escuchar voces que no son las de Dios. Y empezamos a confundirnos y a llenar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón de cosas que no son de Cristo. Y cuando abres tus ojos, estás en la boca del devorador. Y después le cuestionas a tu pastor que por qué estás en la boca del devorador, pero es que hace tiempo dejaste de escuchar la voz de tu pastor. La culpa no es de Jehová, la culpa no es de tu pastor, no es de tu líder. Es tuya, es mía. Poderoso Dios. Porque yo soy el que decidí meterme por el camino que el pastor me dijo que no me metiera. Porque yo no decidí escuchar la alerta del Señor. Porque cuando me dio con su callado no me gustó y me molesté. Vive Dios. El problema es de nosotros, iglesia. Dios está. Y dice su palabra: nada me faltará. Y yo declaro que nada nos va a faltar siempre y cuando caminemos bajo los estatutos y le demos la confianza a Él en la santidad y en el compromiso que Él se merece. Vive Dios, aleluya. Porque nada está faltando en nuestras vidas. Si te sientes miserable con lo que tienes, tienes un gran problema.
porque no estás valorizando lo que Dios te dio. Amén. Aleluya. El problema es mío, iglesia. Porque si yo me siento poco es porque yo quiero. No es porque Él me ve por poco. Yo me empiezo a ver como yo me quiero ver. Es problema mío porque yo me tengo que ver como Él me ve. Pero el enemigo quiere que nos sintamos así, que nos sintamos solos. Pone esos dardos en nuestra mente que llegan a nuestro corazón. Y empezamos a crear crisis ficticias donde no las hay. Porque escuchamos en la fila del banco que el que estaba atrás de nosotros se estaba quejando. Escuchamos en la cafetería que el que estaba al frente se estaba quejando. ¿A qué Dios yo le creo si me estoy quejando? Porque conocemos a un Dios que todo lo provee. Que los que caminan con Él nada les falta. Pero le estamos diciendo al que está en la fila que nuestro Dios, cuando tú entras a su rebaño, cuando decides que Él sea tu pastor, nada te va a faltar. O nos unimos a la crisis que tienen y empezamos a lamentarnos como se lamentan los del mundo. Alabado Dios. Thank you, Lord. ¿Qué mentalidad tenemos cuando estamos afuera? ¿Tenemos la mentalidad de Cristo y el pensamiento de Cristo o empezamos a razonar como ellos razonan? Yo les pregunto, ¿por qué ese no es el comportamiento que Dios quiere ver de cada uno de nosotros? Porque no es el Dios que está aquí escrito. Nosotros tenemos que hablar del Dios que está escrito, que es nuestro proveedor, que es nuestro sustento y que es nuestra fortaleza. Que si lo tenemos a Él en nuestra vida, lo tenemos todo. Y que nada nos va a faltar porque su palabra lo dice. Y su palabra no miente. Y dice su palabra que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El enemigo puede pensar que estamos derrotados, pero no estamos derrotados cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que empezar a pensar como creyentes que somos, como ovejas del rebaño celestial de Cristo. Aleluya. No somos ovejas del mundo, no somos los cabritos del mundo, porque nacimos ovejas. Fue que cogimos la costumbre y nos empezamos a creer cabritos. Porque si somos escogidos, el Señor nos escogió siendo ovejas. Pero nosotros adaptamos la costumbre del mundo. Pero cuando venimos a Cristo, pusimos el ADN correcto que ya estaba depositado en nosotros, que es el ADN de Cristo. No nos podemos, tenemos que dejar de estar quejándonos, iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Tenemos que entender que nuestra dependencia proviene de Cristo, no proviene del gobernador ni del presidente actual. Pero no importa que no estemos viendo lo que queramos ver, no es el problema de nosotros. Tenemos que empezar a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos para nuestra vida. Poderoso Dios. ¿Qué estás viendo? ¿Con qué ojos estás mirando? Yo pregunto. Dice la palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Repito, para el que no escuchó, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Alabado. Dice ahí algunas cosas. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vive Dios. La palabra no miente. Y si la palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte, yo lo tengo que creer.
Si Él va a suplir todo lo que nos falte, cree que lo está haciendo. Porque no estamos desamparados. Estamos bajo la cobertura del Altísimo. Aleluya. Estamos bajo su sombra. Y nada nos va a faltar mientras caminemos con Él. Nada nos está faltando, iglesia. No caigamos en la estrategia del enemigo, porque el enemigo quiere confundirnos, quiere robarnos nuestras bendiciones. El enemigo quiere confundir tu mente y llegar a tu corazón para que tú dejes de ver la grandeza de Dios en tu vida. Pero cuando sientas que no tienes fuerza y que no estás viendo lo que Dios quiere que tú veas, tírate en oración, busca su palabra, intima con Él, escucha la voz de tu pastor. Dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. Si cogemos eso con la convicción, la certeza y la seguridad de que así es, y así está escrito, nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras vidas van a ser diferentes. Que el Señor les bendiga.